Buenas tardes, soy Blanca Yaniris Méndez de la materia de mantenimiento industrial de las 10 horas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, Hoy hablaremos sobre el tema de la medición de trabajo de mantenimiento. Como parte introductoria, podemos decir que la eficacia en la administración de las operaciones siempre va a poder mejorarse si se establecen y se implementan las metas para evaluar el mejoramiento de las operaciones. Eh, Un prerequisito esencial y necesario para evaluar la productividad es contar con normas o estándares de trabajo. El rendimiento estándar corresponde a la tasa de producción en la que un trabajador calificado va a alcanzar de manera normal, sin un exceso de fatiga, como promedio de jornada de trabajo. Las normas de trabajo se emplean generalmente para evaluar el rendimiento de los trabajadores y las instalaciones o la maquinaria. Y pues esto todo con la finalidad de predecir, planear, programar y controlar el trabajo, los costos y las operaciones. Después tenemos las técnicas de medición de trabajo. Estas se pueden clasificar en dos categorías. Tenemos las técnicas de medición directa y las técnicas de medición indirecta. En la medición directa tenemos el estudio de los tiempos, el método de trabajo. En la indirecta podemos tener los sistemas de tiempos predeterminados de los movimientos, la estimación, y todo esto siempre nos va a llevar a los datos estándar, que también se pueden dividir hacia la estimación comparativa, y todo esto nos va a dar como resultado los estándares de trabajo. Tenemos el estudio de tiempos. Este se va a realizar de forma cronometrada, con midiendo al trabajador mientras realiza un trabajo, y estos tiempos se van a sumar a los elementos pertinentes del trabajo, y esto se va a estandarizar con los tiempos ya observados, y se van a agregar las tolerancias para las necesidades personales, como, no sé, ir al baño, ir a tomar agua, y otras condiciones variables como ir a solicitar más material, entre otras cosas. Tenemos el procedimiento de los estudios de tiempos. Prácticamente este procedimiento consta de 6 pasos. El primero es seleccionar el trabajo. El trabajo seleccionado debe estar estandarizado en tiempos de equipo, materiales, y el operador debe ser siempre un trabajador calificado, no puede ser un novato. Después tenemos descomponer el trabajo en elementos, que básicamente consta en identificar los elementos que constituyen un ciclo de trabajo. Pueden ser los elementos de máquina que deben separarse de los elementos manuales. Y estos elementos siempre deben ser fáciles de identificar y sobre todo de cronometrar. Los elementos asociados con la ejecución del trabajo de mantenimiento siempre deben separarse de las tareas de obtener material, esperar las herramientas, caminar, etcétera. Después tenemos evaluar los tiempos básicos. En, en esta parte tenemos el tiempo básico para el trabajo, es el tiempo que debe tomarle a un trabajador calificado ejecutar los elementos del trabajo al trabajar a un ritmo estándar. También tenemos la observación del trabajo, que va a ser el número de veces que un trabajo debe ser observado y cronometrarse. Esto aumentará el grado de exactitud deseado para que la norma del trabajo y el nivel de importancia requerido sea de mayor confianza. Después tenemos la evaluación de los tiempos básicos. No, ya vamos con determinar tolerancia. En esta parte tenemos que hablar de que una tolerancia será el porcentaje básico que se concede para demoras y fatigas. Y estas pueden clasificarse como constantes o variables. Las constantes se conceden por necesidades personales y fatiga, y las variables están más relacionadas con las características del trabajo de mantenimiento. Después tenemos el establecer el estándar de trabajo. El estándar de trabajo es el estudio de tiempos directos, se utiliza generalmente para el desarrollo de estos. Estos trabajos requieren más de 100 horas, como en el caso de operaciones generales de las máquinas. Los estándares de trabajo eh,
Los estándares de trabajo se pueden utilizar como base en el desarrollo de datos estándar para tareas de mantenimiento que contienen trabajos de mantenimiento para los cuales se han desarrollado estos estándares. Después tenemos el muestreo de trabajo. Es una técnica para encontrar el porcentaje de ocurrencia de una actividad determinada empleando el muestreo estadístico. Para mantener una imagen completa y exacta del tiempo productivo de los trabajadores en una área determinada, es necesario obtener continuamente eh, a todos los trabajadores en dicha área y hacer un registro de cuándo y por qué algunos trabajadores tuvieron un momento de ocio. En- en- no sé, supongamos que sería posible observar un estado de cada trabajador en un departamento en un movimiento determinado y supongamos que están de ociosos. Si está, por ejemplo, que en ese momento se observa que 70% están trabajando, 30% tienen su momento de ocio, y si esta acción se repite al menos 50 veces o más de diferentes horas del día, la proporción de trabajadores será siempre del 70%. Sería posible decir con cierta confianza que en un momento dado, el 70% de los trabajadores estarán trabajando. Luego tenemos el número de observaciones requeridas para un muestreo de trabajo. Y este número puede basarse en el error estándar de P y está dado por una ecuación matemática. Después tenemos la planeación del estudio de trabajo, del muestreo de trabajo. Y el valor del estudio del muestreo de trabajo se ve afectado por el cuidado y la eficacia de los esfuerzos de planeación. Em, Para planear y llevar a cabo un estudio de muestreo de trabajo se siguen pasos como el objetivo del estudio, la identificación de la población, definiciones de las actividades a realizar, diseño del formulario, la planeación de las rutas para las observaciones, los horarios del estudio, esto también es muy importante, el número de las observaciones que se harán, el programa de las horas de las observaciones y tenemos también la preparación de la población de la muestra. Y por último, también tenemos la capacitación de los observadores, ya que también deben conocer en qué consiste el trabajo para poder observarlo. Después continuamos con el sistema de tiempos predeterminados de los movimientos. Los sistemas de tiempos predeterminados de los movimientos, por sus siglas STPM, suelen emplearse para establecer los estándares de trabajo. Uno de los sistemas más conocidos es el sistema MTM, que significa medición del trabajo del método. Medición del tiempo del método. Este prácticamente tiene una evaluación determinada en la que cada acción ya tiene un valor prescrito por los autores de este mismo sistema. Entonces consiste en medir el trabajo a través de la acción de alcanzar alcanzar la herramienta, tomarla, acercarla a la mesa de trabajo y manipularla. Todo esto ya está dado y sus parámetros más importantes son la distancia. Así es como funciona este sistema. Después tenemos los datos estándar. Se refieren a bancos de datos estándar para varios elementos que ocurren en un lugar de trabajo. Y estos se pueden se pueden reunir para determinar los estándares de trabajo. Para su desarrollo se comienza con la recopilación de datos para identificar trabajos estándares en los que se pueden desarrollar los trabajos estándar. Varios trabajos de mantenimiento en una compañía se pueden obtener los mismos elementos de trabajo. Y no siempre es necesario cronometrar los elementos a evaluar para cada trabajo, por si se ha determinado un estándar de trabajo razonable a partir de uno o más trabajos estudiados previamente. Una de las ventajas que ofrecen los datos estándar es eliminar el trabajo repetitivo del análisis del estudio de tiempos, ahorra tiempo en el establecimiento de estándares de trabajo y por último puede proporcionar una mayor consistencia entre estándares de trabajo que pueden ser similares.
Para desarrollar los datos estándar, se comienza con recopilación de datos para identificar trabajos y los estándares que se pueden utilizar en el desarrollo de estos datos. Y estos trabajos, los detalles de estos trabajos y los valores de tiempo correspondiente se reúnen bajo la forma de una lista de manera de elementos. Y, los elementos son valores constantes y se separan de los elementos con valores variables. Y siempre se van a poder hacer ajustes de curvas y desarrollar fórmulas empleando técnicas estándar. A continuación tenemos la estimación. Su concepto nos dice que es un proceso para emplear experiencia pasada para predecir los eventos futuros. Esta siempre va a poder ser utilizada para establecer los estándares de trabajo de una forma más económica, y este tipo de medición se realiza pues aplicando los conocimientos siempre basados en la experiencia. Algunas de las ventajas es que incluye menores costos y puede estimar los estándares antes de iniciar el trabajo. También tiene pues algunas desventajas, como lo es que los estándares de trabajo estimados pueden llegar a ser muy inconsistentes. Puede ser que no se tomen en cuenta cambios en los métodos, por ejemplo, que no se recalcule un estándar cuando es necesario. Los estándares de trabajo estimados no se pueden aplicar a trabajos para los cuales no se tiene experiencia. Esta es una de las principales desventajas. Y bueno, el trabajo de mantenimiento generalmente se puede dividir en trabajo rutinario, que tiene una frecuencia regular. Luego está el rutinario, pero con una frecuencia irregular. Un trabajo único que requiere menos de 100 horas. Y los trabajos que no son rutinarios, pero además también requieren más de 100 horas. Em, Siempre se va a poder utilizar un tiempo promedio para cada uno de los grupos como estándar de trabajo. Después tenemos, entre una clasificación, tenemos la estimación comparativa. La estimación comparativa es una técnica de medición del trabajo que suele ser utilizada para medir el contenido de trabajos de mantenimiento que son sencillos y repetitivos. El establecimiento de estándares de trabajos de mantenimiento con un estudio de tiempos es demasiado costoso. Por lo tanto, los datos estándar también es un estudio de tiempos o sistema, ofrecen una mejor solución. Pero los estándares de trabajo de mantenimiento que son obtenidos por una estimación son inconsistentes. Por lo tanto, la estimación comparativa es una alternativa relativamente económica, y se va a basar en el principio de que un trabajador que ya esté más experimentado puede, puede estimar un rango de tiempo en el cual puede completarse una tarea la mayoría de las veces. Para la aplicación de la estimación comparativa, tenemos como base que la estimación comparativa se apoya de una serie de trabajos de referencia. Estas referencias son trabajos que representan una gama de otros trabajos que van a ser similares, ya sea en técnicas, en herramientas del trabajo que vamos a estimar. Em, y una serie de tales referencias forman grupos de trabajo o áreas de tarea, pueden ser similares, pero que tienen un rango de tiempo, de contenido, de trabajo que permite establecer límites dentro de dicho rango. Supongamos que un área de tareas designada como trabajo correctivo eléctrico cubre un rango de 0 a 60 minutos. Entonces tenemos diferentes grupos donde el primero iría de 0 a 20, el segundo puede ir de 21 a 40 minutos y el último puede ir de 41 a 60 minutos. Esa sería más una clasificación del tiempo para dividirlo y hacer más fácil esta estimación.